Muy buenos días, el saludo también para los empresarios de América Latina. Son las 10 de la mañana y a esta hora les estamos dando la bienvenida a nuestra conferencia correspondiente a hoy miércoles 7 de septiembre de 2011. La hemos denominado cómo apalancar su pyme por medio del factoring. En esta ocasión con el experto Hernando Lozada Arango. Yo soy José María Bolaño y junto con Stephanie Gregory les estaremos acompañando en la conducción de la conferencia de hoy. Este es un esfuerzo de Unipymes, la Universidad de las Pymes Latinas, de traerles a los mejores expertos nacionales e internacionales. Y esto es posible gracias a la alianza con Enlace Operativo, Envía, TCC, UNE y Banca Pyme del Banco Colpatria. Nuestro conferencista Hernando Lozada Arango es economista del Externado de Colombia, con maestría en comercio, especializado en finanzas de la Universidad de Sydney, de Australia. En los últimos años, su experiencia laboral ha estado enfocada en el diseño, estructuración y comercialización de productos alternativos para el financiamiento de empresas, el diagnóstico y diseño de planes de acción con equipos multidisciplinarios para el mejoramiento de resultados ha sido una de sus principales fortalezas. Su correo es www.factorgrowth.com. Muy bien, ya hemos conocido la hoja de vida de nuestro conferencista invitado. Ahora le damos la bienvenida. Doctor Lozada, muy buenos días y queda usted al frente de este selecto auditorio. Ok, muchas gracias, José. Buenos días a todos. Es un placer poder contar con todos ustedes y poder tener la oportunidad en el día de hoy de contarles un poco más de esta herramienta que estoy seguro que puede llegar a ser muy útil para todas sus empresas. En estos momentos ya vamos a iniciar la presentación. Perfecto. Ok. Básicamente yo hoy quiero contarles un poco de esta herramienta que les va a ayudar a cómo apalancarse dentro de su compañía. Esta es una herramienta que aunque en nuestro país recientemente se puede considerar como una herramienta innovadora, una herramienta novedosa, claramente es una herramienta que ha existido por mucho tiempo en el resto del mundo, porque desde los inicios del comercio siempre existieron oportunidades donde algunas compañías o algunos mercaderes querían adelantar esos flujos o esos ingresos por sus ventas que hacían en su momento. El factoring como tal empezó incipientemente en los momentos que se empieza a conquistar el nuevo mundo, y aquellos mercaderes que venían al nuevo mundo de Inglaterra a invertir, a hacer compras, solicitaban de alguna manera avances o créditos en su país de origen, y lo que prometían era: por favor, deme recursos hoy, yo voy a ir a América, y en el momento que yo con estos recursos empiece a dar frutos, empiece a recibir ingresos, yo le retorno este préstamo o este crédito como tal. Pero de alguna manera lo que estaban comprometiendo era ese ingreso futuro que iban a recibir. Por eso, desde hace mucho tiempo, el factoring se ha venido usando. Y como tal, el factoring ha venido evolucionando a la herramienta que ya conocemos hoy como lo que es el factoring moderno. Para muchos, de pronto la palabra factoring es nueva, pero también para otros ya la han escuchado o pueden haber escuchado otras denominaciones de lo que se conoce como factoring. En el mercado se escucha hablar del factoraje, de la triangulación, del descuento de facturas, del descuento de títulos valores, y todos estos son de alguna manera sinónimos de lo que se denomina factoring, donde en términos modernos lo que hace el factoring es que es una alternativa de financiación mediante la cual el empresario puede vender un activo improductivo. Ese activo improductivo, que son sus facturas. Normalmente nosotros siempre registramos en nuestras cuentas por cobrar esas facturas que estamos radicando en el día de hoy, pero que nos van a pagar en 45 o 60 días. Lo que hace el factoring es coger ese activo, esa cuenta por cobrar, y convertirla en liquidez, convertirla en un activo disponible. Eso es básicamente el factoring. Normalmente en el factoring
siempre vamos a encontrar principalmente tres actores. Y así es como funciona el factoring. El primer actor es el emisor. El emisor es la empresa que emite la factura. El segundo actor es el pagador. Ese pagador es aquella empresa a la cual le estamos vendiendo un bien o un servicio. Y tercero, existe la empresa de factoring o la empresa de factoraje, que en este caso la llamamos Factor Group. Para colocarle de pronto algunos nombres y tener claro el concepto de quién es el emisor, vamos acá a colocar un ejemplo. Acá llamemos Confecciones Patty. Acá estoy tratando de escribir. Y esa Confecciones Patty, que se dedica a producir textiles, chaquetas, jeans, le vende a un cliente que es su principal cliente, que llamémoslo El Éxito. Acá me está quedando como medio torcida la letra, pero quiero como contarles, como ponerle nombres a esos emisores y pagadores para que nos quede claro el ejemplo. Entonces estamos diciendo que el emisor es Confecciones Patty y el pagador es El Éxito. Confecciones Patty le vende jeans al Éxito y el Éxito, una vez recibe los jeans, le dice factúreme y le pago a 45 días o a 60 días. Normalmente el Éxito paga 60 días. Lo que puede hacer Confecciones Patty una vez ya radicado la factura en el Éxito es venir a Factor Group y decirnos, tengo una factura del Éxito, la cual me pagan en 60 días, pero yo necesito los recursos hoy. Y lo que hace la compañía de factoring, en este caso Factor Group, es adelantarle los recursos hoy, entregarle el valor de la factura, y nosotros, o la empresa de factoraje, se espera a que el Éxito le pague a la fecha a la cual se ha comprometido. Nosotros en facturas normalmente hablamos de una fecha probable de pago o una fecha de vencimiento de ese título o valor. Así básicamente es que funciona la triangulación o la figura del factoring. Como les decía, siempre van a existir esos tres principales actores, el emisor, el pagador y algo que la empresa de factoring a veces se denomina como el comprador de activos al descuento. Como les decía, todas estas facturas son activos y siempre va a existir alguien que está dispuesto a comprarlas o la empresa de factoring. En algunos casos se le llama el CAD o el comprador de activos al descuento, que es el que cuenta con los recursos para adelantar el valor de la factura. Vámonos ya un poco más aterrizados a cómo funciona el factoring en nuestro país y cómo está de alguna manera regulado el factoring, ya que el factoring en Colombia también ha venido evolucionando en los últimos años. En los últimos 20-25 años, varias entidades financieras realizaban un factoring, normalmente lo llamaban la triangulación, y lo hacían a través de facturas de compra-venta. Lo que sucede en el año 2008, y es un gran paso para todo el tema del factoring, es que se promulga la ley 1231 que regula todas las negociaciones y todo el tema de factoring en el país. ¿Qué fue los principales alcances que tuvo esta ley? Lo primero fue que unificó la factura como título o valor. Esto es muy importante porque antes existían varios tipos de facturas y no todas las facturas tenían la característica de título o valor. Este nombre título o valor es muy importante porque desde el punto de vista jurídico, en el momento que nosotros tenemos una factura que es título o valor, se asemeja a un cheque. Es decir, yo tengo la capacidad de poder endosar el cheque, asimismo tengo la capacidad de poder endosar la factura. La ley también, la principal filosofía es que fuera un mecanismo de financiación para la micro, pequeña y mediana empresa y dictó otras disposiciones frente al tema de factoring. La ley entró en vigencia a partir del 18 de octubre y para nosotros y en general para el mercado del factoring ha sido un gran reto muy interesante la implementación de esta ley porque ha sido entrar a regular la ley frente a todos los actores. Antes de pronto los pagadores, que es uno de los principales actores, no eran conscientes o no tenían abierta la posibilidad de que sus proveedores hicieran factoring. Con esta ley se empezó a abrir esas puertas
y empezó a generar mayor conciencia en los pagadores de que el factoring era una herramienta más para que sus proveedores se pudieran financiar. Entonces, básicamente, como les decía, anteriormente existían facturas cambiadas de compraventa de bienes y transporte y facturas comerciales. Toda la facturación ahora quedó unificada en una factura de compraventa. ¿Qué se buscaba? Que se impulsaran los negocios de factoring y que a través de este se pudieran obtener ventajas como los nuevos mecanismos de financiación para estos negocios en los cuales iba principalmente enfocado el tema del factoring. ¿Qué requisitos? Y ya en el momento que le damos característica de título o valor a una factura, empiezan a jugar unos componentes que es muy importante que todos tengamos en cuenta. Primero, y siempre digamos cuando vamos a hablar con los clientes les ponemos el ejemplo de si él tuviera una chequera y tuviera todos sus cheques firmados, si dejaba esa chequera encima de su escritorio o en algún lugar donde todo el mundo tuviera acceso. Y obviamente la respuesta era claramente que no. Lo mismo sucede ahora con las facturas. Las facturas que todos ustedes tienen ahora son títulos valores que tienen la capacidad de convertirse en liquidez, por lo tanto tienen que darle un tratamiento de título valor. Y esos principales tratamientos es de cuidado y de custodia, guardarlos en un lugar donde ustedes tengan acceso, tenga un acceso limitado, porque finalmente podrían hacerle mal uso a ese título valor si llegara a caer en las manos erróneas. La firma de quien crea el título valor, girador del cheque o de la letra, vendedor de la factura. Esto ahorita más adelante vamos a ver todas las características de la factura como título valor, pero como decíamos, esto es una de las características principales cuando una factura ya está firmada y con otros requisitos, la permite que esa factura sea fácilmente negociable. Ya vamos a ver los requisitos que señala la ley para que la factura cumpla la característica de título valor. Les voy a mostrar un pequeño resumen de qué es lo que la ley exige, pero digamos para los que de pronto quisieran entrar a investigar o ahondar en el tema, las facturas o las características que deben tener, todo está señalado en el Código de Comercio, en el artículo 621, y además de esto, en el Estatuto Tributario, en el artículo 617, se encuentran todas las características que debe cumplir la factura para ser título valor. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un resumen de qué características o qué requisitos mínimo debe tener la factura. Cuando decimos que la factura es título valor y que debe cumplir todas las características de título valor, esto es muy importante porque ¿qué es una de las principales herramientas que le da la legislación a un título valor? Es que se pueda cobrar a través de un proceso ejecutivo. Eso es un proceso mucho más ágil que un proceso ordinario. Esto es muy importante porque en la medida que ustedes tengan facturas que no cumplan todas las características, todos los requisitos, pierden esa característica de título valor. Y desafortunadamente en el evento donde ustedes facturen y no les llegaran a pagar la factura y tuvieran que entrar en un proceso judicial, su factura es su principal respaldo. Y si la factura cumple todos los requisitos, entrarían a un proceso ejecutivo, el cual sería mucho más expedito. Si desafortunadamente esa factura no cumple todos esos requisitos, la factura o ese proceso tendría que irse a un proceso ordinario y no podríamos hacer el cobro de la manera ágil que a nosotros nos gustaría. Entonces acá tenemos un ejemplo de una factura típica. Principalmente son 17 requisitos que tienen que cumplir todas las facturas. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta y en la medida que puedan hacer el ejercicio al finalizar el seminario de revisar las facturas que ustedes tienen hoy en sus empresas y tener en cuenta qué requisitos están cumpliendo y qué requisitos les está faltando para que los puedan suplir. El primero es que la factura siempre tiene que decir factura venta. Siempre tiene que tener esa denominación de factura de venta. El segundo es el número de consecutivo.
Es súper importante que el consecutivo esté en la factura, porque así como los cheques tienen un número, las facturas siempre van a tener un número único. Fecha de expedición. Normalmente esa fecha de expedición es en la fecha cuando estamos radicando la factura, y la fecha de vencimiento. Para un título valor, y ya en el ejercicio financiero del descuento, una de las principales características que se tienen en cuenta en el momento de liquidar la factura o el título valor es su plazo. Estas dos fechas, la fecha de expedición y cuándo se vence la factura, es la que nos va a determinar a qué plazo está ese título valor. Por eso esa fecha de vencimiento es tan importante. La ley dejó estipulado que en dado caso que la fecha de expedición no estuviera explícita en la factura, se determinaba que la factura tenía una validez por 30 días. Pero realmente siempre recomendamos que esa fecha de vencimiento quede clara en la factura. Como quinto punto, el apellido y nombre y razón social del vendedor, del bien o quien presta el servicio. En este caso estamos hablando del emisor de la factura. ¿Quién está emitiendo la factura? Entonces siempre tiene que quedar claro el nombre de la empresa, datos de la empresa, un dato de contacto y el NIT. El NIT claramente siempre va a ser indispensable en la factura. Asimismo, como punto sexto, debe existir todos los datos de quién va a pagar la factura, del pagador. Normalmente es a quien estamos dirigiendo la factura. En este caso estamos hablando de señores Raplan Resources Colombia, la dirección y el NIT. Nuevamente el NIT es súper importante, tanto en quien está emitiendo la factura como quien la va a pagar. Acá en nuestro ejemplo que hacíamos inicialmente, en esta parte irían los datos de Confecciones Patty y en esta parte irían los datos del éxito. Octavo, tiene que estar la fecha de recibido de la factura y de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio. Este es el sello que normalmente siempre le colocan cuando radicamos las facturas. Este sello es fundamental. Es muy importante que esté porque es la prueba de que ya la factura fue recibida. Esto es muy importante porque por ley el pagador de la factura tiene un plazo de 10 días hábiles para decir si esa factura la acepta o no la acepta. Noveno, nombre o identificación o forma de quien recibe por parte del comprador, quien está recibiendo la factura. Décimo, firma original del vendedor o prestador del servicio. Esa es la firma de ustedes, del que está vendiendo el bien o el servicio. 11, la resolución de autorización de la numeración expedida por la DIAN. Esto es muy importante que esté el tema de la resolución. 12, el valor total de la operación. ¿Cuánto vale este título valor? 13, se debe indicar si es o no retenedor del IVA. Es importante que en ese título valor quede explícito que corresponde de su valor a impuestos. 14, discriminar el IVA. 15, nombre y razón social y NIT del impresor, si es preimpreso. Esto normalmente es uno de los principales requisitos que encontramos en nuestros clientes que no se cumplen. Muchas veces no vean como una necesidad colocar los datos de quien estaba imprimiendo la factura. Si es facturación electrónica, se debe dejar explícito que es facturación electrónica. 16, nota de estado de pago del precio o remuneración por el vendedor o prestador del servicio. Y 17, declaración del vendedor o prestador del servicio de no aceptación o rechazo expreso por parte del comprador del bien en caso de que la factura sea aceptada tácitamente. Esto lo que significa es que el pagador tiene la posibilidad de colocar un sello y decir que la acepta tácitamente, independientemente para que no cumplan esos 10 días que les comentaba. Entonces es donde el pagador puede colocar ese sello. Estas son las características que debe cumplir. Todas son fundamentales y todos estos requisitos es que convierten a la factura en un título valor. Con un requisito que le falte, con uno solo que le falte, la factura pierde esa característica
de título o valor. Ok, ya acá hemos terminado como la primera parte de nuestro seminario en la cual les he contado un poco qué es el factoring y a nivel Colombia cuáles son las bases jurídicas del factoring. Ahora ya les quiero contar un poco cuáles son los atributos del factoring. ¿Por qué ustedes deberían utilizar el factoring como una palanca financiera para su compañía? ¿Y qué tipos de factoring se pueden estar realizando en estos momentos en nuestro país? Entonces, claramente, una de las primeras preguntas que nos hacen cuando vamos a visitar a nuestros clientes es ¿por qué hacer factoring? ¿De qué me sirve el factoring? ¿Cómo me puedo beneficiar de esta herramienta que estoy empezando a conocer? Entonces, lo primero, anticipar el pago de los activos a descontar. Este anticipo, y muchas veces nuestros clientes son conscientes, pueden haber hecho una muy buena venta, una excelente venta a un excelente pagador. Pero ellos necesitan dinero hoy para poder continuar con el desarrollo de su compañía. Entonces yo puedo tener una factura de 200, 350 millones, que es un excelente ingreso, pero ese ingreso me va a entrar en 60, 90 días y en el día de hoy me están golpeando mis proveedores diciendo que necesitan que les pague hoy. O que si tienen plata para pagar hoy esos proveedores, ellos darían un descuento por pagarles anticipadamente. Esa es la oportunidad de hacer factoring. Tener los recursos hoy para continuar en el negocio. Llámese pago de proveedores, llámese salarios, cualquiera de los gastos y costos que tenemos en nuestras compañías. El factoring nos da la oportunidad de tener los recursos hoy. Protegerse contra el riesgo de crédito. Claramente cuando estamos haciendo factoring, yo estoy recibiendo la plata hoy y estoy mitigando el riesgo de que en 60 días mi pagador me diga que no tiene plata. Yo ya recibí la plata hoy. Entonces, de alguna manera, con el factoring estoy mitigando ese riesgo de crédito. Puedo incrementar la utilidad marginal de mi negocio. Como les decía, muchos de nuestros clientes hacen factoring porque al tener plata hoy pueden obtener descuentos por pronto pago. O pueden hacer pagos que se ven reflejados en un menor costo de producción. Por eso es que hablamos que el factoring les puede generar incremento en la utilidad marginal. Recaudar la cartera por medio de un tercero. Siempre le decimos a nuestros clientes o siempre vendemos el tema del factoring como ustedes deben dedicarse a su especialización, a lo que produce y genera su compañía. Deje que actividades como el recaudo de cartera lo hagan otros que de alguna manera son expertos y esa es su naturaleza o esa es su razón de ser como compañía. Si todos los días nos encontramos con empresas que nos dicen, mire, no he podido darle una gestión apropiada al recaudo de cartera y tengo facturas por cobrar de hace 15, 20 días, un mes, y se pueden dar casos ya extremos que pueden tener 2, 3 meses o más, que no les han pagado, no porque no sean malos pagadores esos clientes, sino porque no se le ha hecho una gestión adecuada al recaudo. Al hacer factoring, ustedes están dejando que alguien que es experto en el recaudo lo haga por ustedes. Mejorar sus estados financieros sin generar pasivos. Y esta es otra de las grandes ventajas del factoring. Cuando ustedes convierten, si nos vamos al balance de sus empresas y pensamos en que las facturas están en cuentas, en activos, en cuentas por cobrar, y que cuando hacen factoring lo único que hacen es que pasan de cuentas por cobrar a disponible, ustedes están obteniendo liquidez sin afectar la otra parte de su estado financiero que es el pasivo. Cuando ustedes se van al sistema financiero tradicional y van al banco y dicen, mire, es que necesito para el día de hoy un crédito por 5 o 10 millones y el banco se los aprueba, ustedes automáticamente tienen que registrar eso en el pasivo de su compañía. Y de alguna manera, eso les va quitando capacidad de endeudamiento. Cuando ustedes hacen factoring, eso no sucede porque no se genera ningún pasivo. ¿Van a liberar cupos de créditos? Ese es un buen uso que se le puede dar a la liquidez con el anticipo de las facturas. Pagar ciertos proveedores con los cuales necesitan tener cupos disponibles. Reservar las líneas de crédito bancario para proyectos de inversión.
Siempre le recomendamos a nuestros clientes utilicen el factoring, descuenten sus facturas de alguna manera para atender ciertos requerimientos de corto plazo y si tiene un cupo aprobado en el sistema financiero, déjelo para operaciones de mayor largo plazo. De alguna manera es poderlos asesorar o poder tener una optimización de esas herramientas con las que cuentan las empresas. Contar con un flujo de caja en el corto plazo, claramente liquidez, y reducir la cartera morosa. Lo que les decía, normalmente ustedes logran con el factoring adelantar la facturación, adelantar esa liquidez y la gestión del recaudo lo hace la empresa de factoring. Ya ustedes no lo tendrán que hacer. Algo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de reducir la cartera morosa es que el factoring no se especializa en descontar cartera vencida. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque un título de valor con una fecha de vencimiento, si una empresa llega y nos trae hoy una factura que se venció hace un mes, nosotros ya no podríamos descontar ese título de valor porque estaríamos descontando algo vencido, un título ya vencido. El recaudo de cartera ya vencida o de dudoso recaudo ya es otro negocio que normalmente no se dedican las empresas de factoring. Cuando hablamos de beneficios de reducir la cartera morosa, es tener ese beneficio de que un tercero esté haciendo el recaudo de cartera por ustedes y estar pendiente de que esas facturas se puedan recaudar en la fecha establecida. Ventajas comerciales frente a nuestros clientes es que podemos ampliar los términos de pago de sus clientes. En los negocios siempre encontramos que muchas veces nos dicen a qué tiempo, a qué plazo me factura, deme plazo para pagarle. Claramente, el factoring ya desde el punto de vista de los que pagan, del pagador, es una herramienta para financiarse. Claramente le dice a sus proveedores, factúreme a 60, 90 días. Eso es una forma de financiarse. Muchas veces nosotros, cuando estamos comenzando con nuestro negocio o cuando nuestro negocio está en pleno crecimiento, no tenemos la capacidad de producir y decirle a nuestro cliente, págueme en 60, 90 días, porque yo tengo que pagar proveedores, materia prima, pagar salarios hoy. Y mi empresa, mi tipo de empresa no me permite o no tengo el apalancamiento para decirle, tómese 60, 90 días para pagarme. Con el factoring sí lo podemos hacer. Con el factoring, ¿qué tenemos que decirle a nuestro cliente? Perfecto, yo le puedo dar X plazo para que usted me pague. Lo único que va a pasar es que yo voy a hacer factoring con esas facturas. Entonces, una vez yo le facture a usted, voy a ir a una empresa de factoring, ellos me van a dar los recursos en el momento que yo ya les lleve la factura y se van a esperar al plazo que pactemos para cobrarle a ustedes. Va a mejorar la relación con sus clientes porque claramente le vamos a poder ofrecer ese beneficio al cliente de venderle a plazo. Y va a incrementar la disponibilidad de recursos a medida de que se aumenten las ventas. Siempre vamos a encontrar que el factoring es una herramienta que a la medida que más vendamos, mayor liquidez podemos obtener a través de esa herramienta. Muchas veces el crédito tradicional no nos da esa ventaja inmediata. Los bancos quieren ver cómo están nuestras ventas del año pasado, cómo van nuestras ventas a junio, pero se están basando para aprobarnos un crédito en el histórico, en el pasado. O sea, eso primero tiene que suceder, pasar un tiempo para yo lograr a través del sistema financiero tradicional obtener liquidez. Con el factoring, en el momento que yo esté vendiendo más, en ese mismo instante puedo hacer factoring y obtener liquidez inmediata. Con los proveedores, con nuestros proveedores, claramente, ¿cuál va a ser el beneficio de hacer factoring? Voy a mejorar los plazos de pago de la misma manera que les decía con los pagadores. Y es, a diferencia del pagador, yo al proveedor lo que le digo es, tengo plata para pagarle hoy. ¿Qué descuento me da si yo le anticipo el pago que le iba a hacer en 60, 90 días? Ese es el costo de oportunidad de hacer factoring, tener liquidez para lograr ganarme esos descuentos. Obtener descuentos por pronto pago y liberar cupos de crédito. Claramente muchas veces los proveedores me dicen,
confecciones Patty yo le puedo vender hasta 100 pesos. Y muchas veces nos encontramos que ya le tenemos copado esos 100 pesos. Haciendo factoring yo puedo liberar ese cupo y continuar con el desarrollo de mi negocio. Entonces, ahí encontramos los principales beneficios de realizar factoring. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial con el pagador, con mi cliente, y desde el punto de vista comercial con el proveedor, con el que me trae la materia prima para mi negocio. Ahora lo que les quiero contar es las diferentes formas de hacer factoring, porque como les venía contando, el factoring ha venido evolucionando a través de los años. Y dentro de esa evolución ha logrado convertirse en una excelente herramienta, no solo para descontar las facturas, que son títulos valores, sino otro tipo de activos con los que cuentan la compañía. Entonces, miremos qué otros tipos de factoring existen. O qué formas hay de hacer factoring, perdón. La primera forma de hacer factoring es con notificación. Y acá ya lo que vamos a ver es un poco la parte operativa de realizar factoring. Cuando decimos que hacemos factoring con notificación, claramente nosotros le decimos a nuestro cliente, le anexamos una notificación diciéndole que los derechos económicos de la factura han sido cedidos a una empresa de factoring. Eso normalmente va en la factura atrás como forma de una leyenda de endoso, donde se explica que la factura está endosada y asimismo se le notifica que ya cualquier pago va a ir directamente, no a nuestras cuentas, sino a la cuenta de la empresa de factoring. Esto se realiza obviamente cuando la factura se ha descontado y esa es una de las condiciones para realizar factoring normalmente. Yo entrego hoy los dineros, entrego como empresa de factoring, entrego la liquidez hoy, pero para asegurarme el reintegro de ese dinero, ya el pagador, en nuestro ejemplo el Éxito, no le paga a Confecciones Patty directamente, sino que me va a pagar a mí directamente. También existe factoring sin notificación. Este es un modelo de factoring que no es muy usual en nuestro país, en nuestra economía, porque es darle plata sin notificar al pagador de que una vez vaya a pagar la factura, no se la pague a Confecciones Patty, sino que me la pague a mí directamente. Y por eso se llama factoring de confianza. Simplemente le digo, ¿usted tiene facturas del Éxito? Ok, perfecto. Yo le doy liquidez hoy. Cuando le pague el Éxito, usted me paga a mí. Eso es factoring de confianza. No es muy común encontrar ese factoring en nuestro país. Se hace también factoring con responsabilidad. Y esto significa que nosotros como emisores de las facturas, una vez hacemos factoring, una vez le entregamos, endosamos las facturas a una empresa de factoring, nos comprometemos a que si el pagador en la fecha de vencimiento de la factura no paga y después de un proceso de gestión de recaudo y de contacto con ese pagador definitivamente nunca pagó, yo me hago responsable. Entonces, si mi cliente pagador no paga, yo respondo por la operación. Y también existe el factoring sin responsabilidad, donde básicamente, contrario al que les acabo de contar, simplemente yo endoso la factura y le digo a la empresa de factoring, usted se hace responsable del recaudo. Si usted no logra recaudar la plata, si el pagador no paga, ya no es mi problema, ya es problema de usted. Este factoring sin responsabilidad tampoco es que sea muy común en nuestro país. Normalmente siempre que hacemos factoring nos exigen tener la responsabilidad de que si el pagador no paga en algún momento, nosotros seamos responsables por el pago. Por eso es que normalmente las empresas de factoring, para tener que evitar en el futuro hacerle un cobro al emisor de la factura, siempre se analiza muy bien quién la tiene que pagar para evitar eso. Entonces, si claramente uno como empresa de factoring percibe que el pagador no puede llegar a tener la capacidad de pago suficiente,
pues de alguna manera se evitan hacer operaciones con ese pagador, porque tampoco la idea es descontar una factura que finalmente no se pague y terminemos cobrándole al emisor de la factura. Eso de alguna manera también se ha convertido en una herramienta para nuestros clientes para identificar con quiénes vale la pena hacer negocios y quiénes van a encontrar como buenos pagadores. Ahora sí nos vamos a entrar, como les comentaba anteriormente un poco, a los diferentes tipos de factoring fuera del descuento tradicional de las facturas como título o valor. Entonces el primer factoring que encontramos es el tradicional, que es del cual hemos venido hablando durante la presentación. Yo tengo facturas, me las pagan a X plazo, voy donde una empresa de factoring, me entregan la liquidez hoy y la empresa de factoring se espera a la fecha de vencimiento. Ese es el factoring tradicional. También encontramos el factoring internacional. Normalmente cuando hablamos del factoring tradicional estamos hablando de emisor y pagador locales, pero claramente nos encontramos en el sector con los exportadores que siempre están buscando e identificando herramientas para apalancar su negocio. En ese caso lo que nosotros hacemos es descontar facturas, pero el pagador ya no es el éxito, como lo hacíamos en nuestro ejemplo, sino el pagador puede estar en Estados Unidos, puede estar en Canadá, puede estar en Europa. También se hace entonces ese tipo de factoring. Se le entregan los recursos, una vez el exportador ha facturado, se le entregan los recursos en dólares y la empresa de factoring se espera a que el pagador internacional pague. Factoring confirming o factoring electrónico. Este es un factoring que cada vez está cogiendo mucha más fuerza. Existe una plataforma que se llama Factoring Market, donde ya hay unos proveedores, donde ya hay unos pagadores inscritos, tipo Éxito, tipo Grupo Corona, en el cual todos los proveedores de estas grandes empresas pueden entrar a descontar facturas a través de medios electrónicos. Es un factoring mucho más expedito, mucho más rápido. Simplemente al ser yo proveedor del Éxito, entro a la plataforma, ya la factura está registrada y ese mismo día recibo liquidez. También existe el factoring inverso o factoring pronto pago. Y en este factoring, sin entrar en mucho detalle porque a veces genera confusión, simplemente ya cuando yo en mis proveedores tengo proveedores que me dan descuentos por pronto pago, pero yo no tengo los recursos para ganarme esos descuentos, lo que hace la empresa de factoring es decirle, perfecto, dígame de sus proveedores, ¿quién le da descuento si le pagamos hoy? Entonces, volvemos al ejemplo de Confecciones Pati. Confecciones Pati dice, mire, yo la tela se la compro a Telares del Norte. Y si yo a Telares del Norte le pago, normalmente ellos me facturan a 60 días. Pero si yo les pago antes de 30 días, me dan un descuento del 5%. Entonces lo que hace la empresa de factoring es decirle, perfecto, Confecciones Pati, tome los recursos y paguémosles a Telares del Norte y ganémonos ese descuento. Existe también el factoring de contratos. Este es un factoring que cada vez coge mucha más fuerza porque hay muchas empresas que facturan basados en la ejecución de algunos contratos. Entonces, normalmente esto es muy común con empresas del Estado, con el sector de hidrocarburos, donde las compañías dicen, perfecto, yo voy a prestar un bien o un servicio a través de un contrato con cierto plazo, 1 año, 2 años, pero la facturación solo se origina cuando en la medida que yo vaya ejecutando el contrato. Entonces, si nos hiciéramos únicamente factoring tradicional, yo tendría que esperar a que la factura existiera, es decir, que el bien o el servicio se prestara y dieran el visto bueno para hacer factoring. En el caso de factoring de contratos, yo puedo obtener liquidez desde el inicio de la ejecución de mi contrato, sin tenerme que esperar a que la factura se genere. Ahí obviamente sigue siendo muy importante quién es el pagador, pero al mismo tiempo sigue siendo importante quién es el que ejecuta. Porque a diferencia de las facturas, donde yo cuando entrego una factura
y me la aceptan. Ya realmente, ya la responsabilidad solo queda del pagador de que pague, porque ya me aceptó y dijo, perfecto, yo le recibo. Mientras que en el contrato puede existir un excelente pagador, pero si el emisor no ejecuta, no hay pago. Entonces ahí es muy importante poder sustentar muy bien la experiencia que se tiene en la ejecución de los contratos, porque esa es la manera de mitigar el riesgo de qué capacidad se tiene de ejecución. Existe también factoring de órdenes de compra, se asemeja mucho al factoring de contrato. Las órdenes de compra se utilizan cada vez más en nuestra economía. Pueden ser órdenes de compra, órdenes de servicio, con las cuales ustedes también las pueden descontar. Normalmente una orden de compra se emite a un plazo X, 60 días, y a los 60 días es que se origina la factura. Con el descuento de órdenes de compra también se obtendrá liquidez antes de que se genere la factura. Ya para empezar a redondear los temas e ir cerrando nuestro seminario, les quiero mostrar un ejemplo de cómo se liquida normalmente una operación de factoring. Entonces, acá tenemos en nuestro ejemplo una compañía que se llama Print. Ese es el emisor y le vende a PAM. Ese es el pagador. Print le facturó a PAM 10 millones de pesos a un plazo de 60 días. ¿Qué hace Print? Print viene a la empresa de factoring y le dice, tengo esta factura por 10 millones a 60 días, y en el factoring el costo de realizarlo se llama el factor o factor mensual, que se asemeja de alguna manera a lo que se podría tener en cuenta como una tasa de interés, a diferencia que el factor solo se cobra por la duración de la factura. Por eso muchas veces no es comparable el factor con una tasa de interés tradicional. Entonces la empresa de factoring les dice, perfecto, yo le compro esta factura con estas características y le cobro un factor del 1.5 mensual. Normalmente las empresas de factoring anticipan entre un 85 hasta un 90% mensual. Este 1.5 se realiza con base al valor que se va a anticipar. 1.5 por 60 días da 270.000. Los 9 millones, que es el 90% de la factura, menos el costo mensual, nos da 8.730.000, que es el valor de giro que va a recibir el emisor de la factura. Esto es lo que va a recibir hoy el emisor de la factura. Al día 60, cuando PAM S.A. pague la factura de 10 millones, Print o el emisor de la factura tenía un saldo disponible de 1 millón. Entonces lo que sucede es que Factor Group o la empresa de factoring simplemente le devuelve el millón al emisor. ¿Por qué normalmente se mantiene un porcentaje y no se da el 100% del valor de la factura desde el principio? Porque si PAM se llega a pasar de 60 días, pues llámese, se pasó a 70, 80, 90 días, el factor se debe cobrar proporcional a esos días extra que se pasó el pagador. Entonces, si PAM, por ejemplo, en este negocio, no nos pagara 60 días, sino que nos pagó a 90 días, de este millón de pesos que quedaba, habría que descontar 1.5% más por los 30 días adicionales. Si no se pasa, simplemente se toma este millón y se le devuelve completo al emisor. Ahorita al final, en la sesión de preguntas, si quedó alguna duda en este ejemplo o en los temas que hemos venido tratando, van a ser bienvenidas todas las preguntas. Entonces ya acá para empezar a hacer recordatorios y como los post-its que normalmente utilizamos en la oficina, así queremos dejarle como los mensajes importantes de no olvidar de esta conferencia. Entonces, primero,
encontramos que en el factoring siempre van a haber tres actores principalmente: el emisor, que son las empresas que venden el bien o el servicio; el pagador, que son nuestros clientes; y la compañía de factoring. Esos son los tres actores. Acordémonos que para tener en cuenta los requisitos de la factura como título de valor son 17 requisitos fundamentales, pero los más importantes encontramos siempre la factura como título de valor tiene que tener una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Eso es lo que nos va a determinar el plazo de la factura. Siempre ya en esta parte de este post-it tenemos que el desembolso, el pago, los bienes y servicios, los excedentes son características de realizar el factoring. Nosotros vamos a recibir un desembolso inicial cuando traemos la factura a la empresa de factoring. El pago ya lo va a realizar la empresa pagadora, no a nosotros, sino se lo va a realizar directamente a la empresa de factoring. Esos bienes y servicios normalmente ya los hemos entregado, y los excedentes, si a mí no me adelantan el 100% del valor de la factura, lo voy a recibir en el momento del pago. En los negocios, ya desde el punto de vista financiero del negocio del factoring, hay dos elementos importantes que debemos tener en cuenta. El primero es qué factor de descuento me van a cobrar por realizar factoring y qué porcentaje de avance voy a recibir de la factura. En el ejemplo que veíamos, acá tenemos que el porcentaje de avance de la factura es del 90% y el factor mensual del 1.5. Títulos, valores que podemos descontar o activos que podemos descontar. Siempre podemos tener en cuenta que en nuestros balances, si tenemos facturas, si tenemos contratos por cobrar, si tenemos cheques, si tenemos sentencias, esos son activos que podemos traer a una empresa de factoring y adelantar los recursos anticipados. Y finalmente, en términos de realizar el factoring tradicional, acordémonos que tiene que existir una aceptación del endoso por parte del pagador una vez es notificado, que la leyenda del endoso normalmente siempre va en la parte posterior de la factura, y que de alguna manera, si el plazo se excede al inicial, puede haber un recálculo del factor, y que normalmente siempre va a realizarse o vamos a encontrar factoring con responsabilidad, donde nosotros de alguna manera tenemos que garantizar que si el pagador por algún motivo no paga, nosotros somos responsables de ese pago. Ya me queda por último pues darles muchas gracias por la atención prestada a este seminario online, y obviamente abrir en este momento el espacio para las preguntas que puedan llegar a tener. Entonces, José, ya acá cuento con tu apoyo para abrir el espacio para las preguntas que tengan nuestros invitados al seminario. Perfectamente, Hernando. Entonces, le damos las gracias porque ha sido muy ilustrativa su conferencia en la mañana de hoy, de gran interés para los empresarios de Colombia. Antes de darle paso a las preguntas de los empresarios, en esta especie de consultorio, una vez terminó usted su conferencia, nosotros vamos a realizar una consulta interna o una encuesta entre nuestros empresarios participantes para que nos digan cómo les pareció. Les recuerdo que esta conferencia ha sido posible gracias al patrocinio de Banco BBVA, Envía, Enlace Operativo y Banca Pyme de Colpatria. Entonces, vamos a iniciar las preguntas de nuestra consulta interna. Les recuerdo, esto es una encuesta que nosotros realizamos después de cada conferencia, porque de esta manera nosotros usamos las respuestas y nos permite mejorar cada día más la calidad de las conferencias, de los conferencistas. Mientras ustedes notan la respuesta para estas preguntas que le vamos a formular, les recuerdo que es necesario que ustedes hagan las preguntas
a través del micrófono, porque si ustedes hacen una pregunta genérica, van a recibir una respuesta muy general. Mientras que si lo hacen por el micrófono, en hacer una pregunta, pueden contrapreguntar y pedir una explicación o hacer un comentario sobre el tema que hemos desarrollado en la mañana de hoy. Así que estén pendientes para que hagan la pregunta a través del micrófono. Ahora, si en un caso tal que no puedan acceder al micrófono, entonces pueden formular las preguntas por el chat. Nosotros le estaremos dando a conocer las preguntas de los empresarios a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Hernando Lozada Arango. Así que ya pueden ustedes empezar a preparar sus preguntas, porque el tema que hemos desarrollado en el día de hoy ha sido muy interesante, entre otras cosas. Es la forma como pueden utilizar los empresarios el sistema factoring para lograr conseguir el dinero a tiempo, no solamente para hacer sus compras, sino para atender también sus requerimientos en materia de pago de deudas y compra de insumos. Así que el factoring es un tema muy importante, es muy crucial para los empresarios, y este ha sido precisamente el tema que hemos desarrollado en la mañana de hoy con el experto Hernando Lozada Arango. Así que en unos minutos les estaremos dando a conocer las preguntas de nuestra encuesta interna. Yo, mientras tanto, les cuento que precisamente en esta misma materia precisamente, el DANE en el día de ayer dio a conocer el resultado de las exportaciones colombianas con respecto del mes de julio. Estas aumentaron un 55% en el mes pasado de julio, y hay que tener en cuenta que estas ventas obedecieron, este incremento de las ventas obedecieron especialmente a la venta de petróleo y sus derivados. Ha habido una controversia sobre este tema porque precisamente el tema del petróleo y sus derivados no generan mucho empleo, pero eso significa de todas maneras que han ingresado gran cantidad de divisas al país. Las ventas aumentaron cerca del 55%, y esto quiere decir que fueron de 40.000 millones de pesos. Se espera que en los próximos 5 años aumente los 4.800 millones de dólares, y según Analdex se debe buscar otras formas de exportaciones para que no se circunscriban únicamente al petróleo y a sus derivados. Así que esto es un tema que le interesa también a los empresarios colombianos, porque de los empresarios depende que la diversificación de las exportaciones se pueda lograr en poco tiempo. Yo les invito para que ya formulen sus preguntas a través del chat, quienes no tengan acceso al micrófono, y que es mucho más importante que lo hagan a través del micrófono, porque ya, como les decía, esto es una forma de que ustedes tengan una explicación más clara sobre los interrogantes que le hayan quedado sobre la conferencia desarrollada en la mañana de hoy. Otra nota que les cuento es que en el día de ayer se realizó la tercera sesión de discusión del proyecto de presupuesto del año 2012. Ha sido una discusión bastante álgida porque hay un sector del liberalismo que no está de acuerdo con el monto que se ha establecido, que se ha incluido allí el presupuesto para el pago del servicio de la deuda. A juicio de algunos parlamentarios, este rubro que se ha incluido allí en el presupuesto del año 2012 es muy alto para el pago de la deuda. Así que están buscando la forma de modificar ese rubro en el presupuesto del año 2012. De todas maneras, el proyecto va caminando, tiene muy buen ambiente en el Congreso. Las comisiones económicas del Senado de la República prácticamente tienen un acuerdo
tácito para darle luz verde a la aprobación de este proyecto. Hay que recordar que este es el primer proyecto de presupuesto que se está estudiando durante el gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Vamos a darle paso a las preguntas de los empresarios en la mañana de hoy, sin más dilación. La primera pregunta es, ¿el conferencista desarrolló con claridad los temas? Esta es la primera pregunta que le estamos formulando a los empresarios. El conferencista desarrolló. Voy a hacer un alto y en unos minutos volveré con ustedes para hacer las preguntas. Muy bien, debe hacer una aclaración. Ya las preguntas sobre la encuesta interna ya las realizamos, entonces les vamos a dar paso a las preguntas que tengan ustedes, señores empresarios, para nuestro conferencista en la mañana de hoy. Así que la primera pregunta la hace Jorge Pinzón a través del chat. Nuestros clientes son en su mayoría grandes pagadores y a pesar de eso, y a pesar de que nos hacen solidarios con la deuda, Bancolombia nos ha negado el factoring. ¿Podría darme nombres de empresas que hagan factoring en Colombia por fuera del sector bancario? Esta es la primera pregunta, doctor Hernando Lozada. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, le estamos Perfecto. escuchando. Dentro del sector financiero, pues están tradicionalmente algunos bancos que están haciendo factoring. Dentro del sector no financiero, obviamente la principal recomendación somos nosotros, Factor Group. Se pueden comunicar al 606-0066 y a través de nosotros podemos revisar esos negocios de factoring que ustedes quieren realizar. Factor Group es la compañía no financiera más grande del sector del factoring. Muy bien, ya hay varios empresarios que han levantado la manito para hacer sus preguntas. Vamos a iniciar con Norberto Asa y quedan prevenidos Jorge Nieto, William Hernández y Rigoberto Vega Silva. Inicialmente con don Norberto Asa. Don Norberto, muy buenos días, su pregunta. Muy buenos días, muy buena la exposición y quisiera hacerle una pregunta. ¿Se puede considerar factoring el plan SEPARE? Y segundo, deben existir, me imagino yo, empresas que en este momento estén haciendo las famosas facturas según la ley 1231 de 2008. Muchas gracias. Norberto, muchas gracias. Qué pena, pero la primera parte de la pregunta no me quedó clara. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? No le escuché la... No, que la primera parte de la pregunta no me quedó clara, que si por favor me la repite de nuevo, Norberto, gracias. Bueno, quiero hacerle lo siguiente, le quiero más bien aclarar en la siguiente forma. Aquí en Medellín está haciendo carrera, pues eso se conocía hace mucho tiempo en los almacenes pequeños, lo que se llama el famoso plan SEPARE. ¿En qué consiste el plan SEPARE? En este momento ya lo tiene Almacenes Éxito, Almacenes Carrefour. ¿En qué consiste el plan SEPARE? El plan SEPARE consiste que usted va a un almacén que sea Carrefour, por ejemplo, o el Éxito, y separa, por ejemplo, un televisor. El televisor y le dan a usted un plazo al cliente de 3 meses para poderlo pagar. Y durante ese tiempo le respetan, si supongamos el televisor costó 5 millones de pesos, el precio se lo sostienen y si de pronto el precio rebaja, se lo rebajan, pero nunca va a subir y se lo mantienen allí, como se dice en retención, mientras uno lo termina de pagar. Ese es el famoso plan SEPARE. Ok, digamos en el caso, nosotros tenemos oficinas en Medellín y en Bogotá. En Medellín tenemos una alianza muy interesante con Fenalco Antioquia y lo que nosotros normalmente podemos hacer con ciertos comerciantes
es poderles adelantar recursos cuando han vendido con esa forma de financiación a sus compradores. Entonces un comerciante, para colocar obviamente el éxito, sería el gran comerciante, pero también nosotros podemos llegar a comerciantes medianos o pequeños y de alguna manera poderles ayudar a adelantar recursos si han estado vendiendo con esa característica. Pero ese, más que una forma de factoring, de alguna manera es un proceso de descuento de cheques o de pagarés o el elemento que haya utilizado el comerciante para venderle a sus clientes. Muy bien, ha quedado respondida la pregunta de don Norberto Asa. Sí, y la otra pregunta era, perdón, Sí. y la otra pregunta era si, me imagino yo que las empresas que realizan las facturas, según la ley 1235 de 2008, deben ser empresas autorizadas para que realicen, fabriquen las Ok, facturas. sí, normalmente hay dos formas de sacar las facturas actualmente. Preimpresas, que es que una imprenta le imprime a uno las facturas. Normalmente cuando uno va a donde esos impresores, de alguna manera, ellos imprimen de acuerdo como uno les diga. Es muy importante que uno como empresario revise su factura, y si lo está haciendo a través de impresores, pues revisar que esté cumpliendo todos los requisitos. O cuando se está haciendo de manera electrónica, pues finalmente el computador está imprimiendo con los requisitos que nosotros le estamos diciendo. Frente a la ley, todas las empresas deben estar cumpliendo con los requisitos, pequeñas, medianas o grandes. Muchas gracias. A usted, don No, a Norberto, usted, muchas señor gracias. Norberto. Muy bien, entonces la siguiente pregunta la realiza Jorge Nieto y queda pendiente William Hernández y también queda pendiente Rigoberto Vega Silva. Don Jorge Nieto, muy buenos días. Su pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Hernando, buenos días y gracias por su presentación, bastante ilustrativa. Mi pregunta es un poquito más allá del tema de factoring, pero la utilización del factoring a nivel de la contabilización en una empresa, ¿tiene algún efecto tributario? Ok. Señor Jorge, buenos días. Depende mucho cómo se hace la figura del factoring. Como les decía inicialmente, una factura es una cuenta por cobrar y está registrada en el activo como cuenta por cobrar. Cuando se realiza el factoring, se convierte en liquidez y va a un disponible. ¿Qué costos tiene el factoring? El factor que yo les comentaba, por decir algo, en el ejemplo hablábamos del 1.5. Dependiendo de cómo se facture ese 1.5, que es el costo de la transacción, eso va a impactar nuestro balance. Normalmente ese 1.5 puede ir como costo financiero o como costo de comisión. A veces esa comisión puede llegar a tener IVA y retefuente, y claramente va a ir impactado pues nuestro PIG, nuestro estado financiero, de acuerdo a cómo se haga la operación. Pero entonces, simplemente para concretar, el valor de la factura pasa de mi cuenta por cobrar a mi disponible, y el costo de realizar esa operación, de acuerdo a cómo se facture ese costo, puedo llegar a tener un costo financiero que pueda tener IVA o retención. Ya claramente, digamos, cuando se hace la operación, nosotros en el caso nuestro en Factor Group, se le desagrega claramente al cliente qué costo está teniendo y qué impuestos debe tener en cuenta. Hernando, muchas gracias. Quedó muy clara la respuesta. Bueno, señor, no, muchas gracias a usted. Muy bien, entonces le damos paso a la pregunta de don William Hernández y pendiente Rigoberto Vega Silva y Ana Londoño posteriormente. Entonces, don William, le damos paso a su pregunta. Muy buenos días. No está William Hernández. Entonces, don Rigoberto Vega Silva. Don Rigoberto, muy buenos días. Su pregunta. Muy buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, señor Rigoberto. Muchas gracias por la conferencia. La pregunta mía es, en caso tal en el que el factor tenga que emprender alguna acción jurídica
para, para que el pagador pague, ¿qué costo tiene eso para el emisor y en qué momento estaría recibiendo el emisor el valor no descontado? Ok, sí señor, es muy importante esa pregunta. Como les decía, en el ejemplo, nosotros colocamos que el ejemplo, la factura iba a 60 días. ¿Qué sucede en el caso? Que llegaron esos 60 días y el pagador no paga y se va aplazando, se va aplazando. Como quedó un porcentaje, en nuestro ejemplo quedó el 10%, que corresponde a 1.000.000 de pesos, de ese 1.000.000 de pesos de excedente que queda, se va a descontar el plazo adicional que se demore la operación, que en nuestro ejemplo era de 60 días. Si se demora 90 días, entonces serán 30 días más que se le cobra de factor. Normalmente la gestión siempre se inicia de una manera claramente muy cordial y siempre el objetivo es lograr que el pagador pague la factura de acuerdo al compromiso que tenía. Entonces, de acuerdo a cuánto más se exceda el pagador, va a depender el excedente que se le devuelva al emisor. Pero en el momento que el pagador paga, se hace la liquidación y en ese momento se le devuelve el excedente al emisor. Muy bien, entonces le vamos a dar, sí, le vamos a dar paso entonces a la siguiente pregunta de doña Ana Londoño. Doña Ana, muy buenos días y está pendiente para la siguiente pregunta David Mesa. Doña Ana, muy buenos días, su pregunta. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora Ana, la escucho muy bien. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la conferencia, muy clara. Desafortunadamente llegué un poquito tarde, no sé si de pronto hayan comentado pues mi pregunta. Me gustaría saber cuál es el factor máximo que se puede cobrar por este servicio. En este caso nos hablaban de un 1.5% en el ejemplo, pero ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto es lo máximo que podría llegar a cobrar? Oh, ok, señora Ana. Normalmente, en los negocios de factoring tradicional, dependiendo del monto, dependiendo del pagador, el promedio puede estar entre 1.5 y 1.6. Cuando se hacen otros tipos de factoring, como un factoring de contratos o un factoring de órdenes de compra, que implica un riesgo diferente, como les decía, en las facturas yo ya entregué el bien o el servicio y el pagador se comprometió a pagarme en X momento. En los contratos, yo entrego plata hoy, pero no solo depende de que sea un buen pagador, sino depende de la ejecución. En ese tipo de operaciones, el factor puede llegar a ser más alto. Ahí podríamos estar hablando de un promedio entre 1.8, 1.9, o podría llegar a ser el 2, dependiendo del tipo de contrato y los riesgos de ejecución que pueda tener el contrato o la orden de compra. Pero en ese rango se están moviendo los costos del factoring. Aló. Aló. Aló, sí. Sí, muchas gracias, doña Ana, por su pregunta. Entonces le damos Gracias paso. por hacer una pregunta. Sí, claro, siga. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero claro, le estamos Sí, escuchando. claro, señora Ana, continúe. No, hablas con Zoraida Rodríguez de Compañía Química. Ah, ok, Zoraida, sí, cuéntanos. Gracias. Mi pregunta es con relación a que uno le tiene que entregar al cliente la factura y los clientes están exigiendo la factura original. Y también al factoring piden que se les entregue la factura original endosada. ¿Cómo hacemos ahí? Sí, señora Zoraida, eso es uno de los retos que ha tenido la implementación de la ley. Al convertirse todas las facturas en título o valor, claramente la ley dice que debe existir un único original y 2 copias. Colocando el ejemplo, digamos, con el cheque, es como si nosotros fuéramos a negociar un cheque y yo le entregara la copia del cheque al que se lo voy a negociar. Claramente él me va a decir, no, yo necesito el original, el único original que debe existir. Los pagadores vienen cambiando esa costumbre de solicitar el original, porque realmente el original debe mantenerlo el dueño de la factura, que es el emisor, es decir, todos ustedes. Todavía existen pagadores que no lo aceptan.
De alguna manera lo que se busca es mandarles que nos manden una notificación expresa de que si van a pagar la factura a la empresa de factoring con correos. Para poder hacer operaciones cuando no se tiene el original, hay que tener unos detalles adicionales para poder realizar la operación. Pero por ley, el original debe permanecer con el emisor, porque es el que la va a negociar. Es el que al llegar a necesitar liquidez tiene que salir al mercado y decir, acá tengo mi factura original, ¿quién me la quiere comprar? Con la copia yo no estaría comprando el original del título valor. Muy bien, la siguiente pregunta la hace por el chat doña Carmen Julia. Dice, ¿qué análisis hacen en FG sobre mi cliente? ¿Qué documentación se requiere? ¿O ustedes ya tienen una lista de pagadores estudiados? Esto porque cuando se hace este tipo de operaciones es muy engorroso el estudio de los pagadores. Sí, eso es verdad. Nosotros, ¿cómo es nuestro proceso? Nosotros tenemos que analizar, obviamente, quién paga. Pero eso nosotros lo analizamos a partir de las bases de información que tenemos nosotros, sin tenerle que solicitar información adicional al pagador. Porque la relación comercial de la empresa de factoring, en el caso nuestro de Factor Group, es con el emisor, con ustedes. Mi relación es con usted. Entonces yo le puedo pedir a ustedes documentos, normalmente solicitamos los estados financieros, las declaraciones de renta, pero cuando ya me traen dicen listo, con estas empresas es que quiero descontar, estos van a ser los pagadores, a través de mis bases de datos de información yo analizo esos pagadores sin tener que pedirle información al pagador. Y doña Carmen Julia también adiciona su pregunta anterior con la siguiente. Dice, ¿cómo es el proceso del factoring internacional? Y de igual forma, ¿cómo son los estudios que les hacen a los pagadores? ¿O tienen una lista preestudiada de pagadores por países? Y los costos de este tipo de operación. Ok. En el análisis del factoring internacional es muy similar. También contamos con aliados estratégicos en el exterior que nos ayudan a hacer el análisis de esas empresas que nos van a pagar. Lo mismo, ahí nosotros no vamos a la empresa pagadora a decirle, señores, necesitamos sus estados financieros porque la relación comercial es con el exportador. Entonces nos basamos en los datos que nos suministran nuestras bases de información. El procedimiento básicamente con exportaciones es que se hace el descuento cuando ya existe la factura. Los costos en algunos casos pueden ser un poco mayores a los costos del factoring nacional. Y en algunos casos sí, ya se cuentan con algunos pagadores con los cuales ya de alguna manera se tienen cupos establecidos porque ya los conocemos y ya sabemos su comportamiento de pagos. Entonces si nos llega otro proveedor nacional de ese pagador en el exterior, pues nos da mucha más tranquilidad y de alguna manera facilita el estudio con esos pagadores que ya conocemos. Muy bien, entonces vamos con las dos últimas preguntas. Yo le voy a pedir el favor, doctor, que nos recuerde su correo electrónico, porque van a quedar muchas preguntas sin respuesta, entonces que las puedan formular a través de su correo electrónico. Claro, claro, no todas las preguntas son bienvenidas y con mucho gusto las podemos atender. Mi correo es hernando.losada@factorgroup.com. Muy bien, entonces vamos con las dos últimas preguntas. Las tienen Juan Rosso y Norberto Asa nuevamente. Entonces, inicialmente con Juan Rosso. Don Juan, muy buenos días. Su pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno. Hernando, una consulta. Con respecto, si la empresa es nueva, o sea, recientemente constituida unos 3 meses, ¿qué documentación necesitaríamos para poder realizar factoring? Para poder realizar factoring, y si los clientes, o sea, los clientes que tenemos, qué requisitos nos exigen para poder hacer factoring. Ok. Normalmente a veces existen políticas de mínimo X plazo de relación comercial. Entonces, cuando solo existen 3 meses de constituida la empresa, tenemos que basarnos en si los dueños de la empresa
con anterioridad ya tenían alguna relación comercial con ese pagador. Porque para nosotros es importante saber cómo ha sido el comportamiento de pagos del pagador, y de pronto 3 meses no es un plazo suficiente para poder hacer ese análisis. Y con respecto a los pagadores, no, simplemente lo que nosotros necesitamos son los NITs de esos pagadores para nosotros poder hacer el análisis de esos pagadores. Ok, Hernando, otra consulta. En caso de que los pagadores sean personas naturales. Normalmente no se hacen operaciones de factoring cuando el pagador es persona natural. Ok, listo. Muy bien, entonces finalizamos con la pregunta. A usted muchas gracias. Gracias. Entonces, finalizamos con la pregunta nuevamente de Norberto Asa. Don Norberto, le escucha nuestro conferencista Hernando Lozada. Fernando, nuevamente. Caramba, ¿qué pasa si yo negocio una factura y el pagador entra en quiebra? Ok, digamos cuando se hace factoring con responsabilidad, la factura, al ser título o valor, se puede iniciar un proceso ejecutivo contra esa empresa que está en quiebra, y ya obviamente entraría uno en un listado a ver en qué momento esa empresa, al liquidar los activos, pudiera pagar esas obligaciones. Pero claramente, si se está haciendo factoring con responsabilidad, el emisor de la factura tiene que pagar la factura o la liquidez que se le anticipó, ya cuando definitivamente se sabe que el pagador no tiene capacidad de pago. Si es factoring con responsabilidad. Si es factoring sin responsabilidad, ya fue el riesgo que asumió la empresa de factoring de hacer el factoring sin responsabilidad. Entonces, si la empresa pagadora se quiebra, ya es la empresa de factoring la que asume el riesgo y el costo. Muy bien, muchas gracias, doctor Hernando Lozada. Ha sido usted muy amable y muy interesante su conferencia en la mañana de hoy, y muy ilustrativa. Téngalo por seguro que ha sido de gran recibo entre el sector empresarial de Colombia y de América Latina. Finalizamos aquí la conferencia y le estamos muy agradecidos, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Unipymes, muchísimas gracias a todas esas personas que nos estuvieron atendiendo, y claramente para nosotros pues es muy importante poder llegar a todos ustedes y ayudarles en todas estas nuevas herramientas que existen en el mercado y poderlos apoyar en el desarrollo de su negocio. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y les deseo un excelente día a todos. Mil gracias, lo mismo para usted, doctor Hernando Lozada Arango. A todos, mil gracias por su participación. Mañana jueves a las 7 y hasta las 10 de la mañana estaremos desarrollando nuestro diplomado internacional Mercadeo para Pymes. El tema será publicidad gratis en buscadores con el especialista Jorge Zuluaga Botero desde Barcelona, España. Y el próximo miércoles, la conferencia Cómo reducir gastos en su pyme con Hernando Guzmán Collazos. Y el próximo 28 tendremos el seminario del mes Cloud Computing para pymes. Para todos, muy buen día.